Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con Yolanda, mi esposa, y estamos hablando del tema de ser bienaventurado, ser feliz. ¿Y cuáles son las claves para ser feliz en esta tierra, en esta vida? Yo creo que muchos pagarían por esa respuesta. Exacto. Y Dios nos las da gratis. Y Dios te explica todo cómo hacerlo. Te dice ser pobre de espíritu, ser humilde, saber llorar y pedir ayuda, ser manso, ser enseñable, poder recibir para no quedarnos en la soberbia y actitudes así. También dice que nosotros podemos heredar, poseer la tierra si seguimos la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a otro punto, otro versículo donde Jesús nos está enseñando esto. En Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed es una característica de todos nosotros. Todos los hombres tenemos hambre y sed de algo. Obviamente en el cuerpo tenemos necesidad de tomar agua, de comer, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es tener hambre y sed de la justicia de Dios. Pues es querer realmente vivir conforme a las reglas del reino de los cielos. Podríamos decir anhelar en una palabra. Sí, anhelar, ¿no? Es esa búsqueda de anhelar, de desear. Sí, porque la justicia de Dios no es para condenación. La justicia de Dios es para que podamos llegar al nivel donde Él nos está esperando. La justicia humana te condena, la justicia de Dios te justifica. Wow. Es totalmente diferente. Entonces sí tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque está a nuestro favor. Cada vez que la justicia de Dios se hace para un hombre, este hombre es justificado. Entonces es liberado de toda culpa, de toda condenación, de todo sentimiento de inferioridad. Eso es tremendo. Yo creo que eso es algo que debemos de atesorar, porque cuántas personas están en situaciones similares, ¿no? Uh-huh. Y si tú estás en una situación en donde estás angustiado, angustiada, en donde estás, que sientes que no hay avance en tu vida, que todo te sale mal, yo creo que es momento y es tiempo de tomar la decisión de buscar la respuesta en la palabra de Dios, porque Él te puede justificar para que todo te vaya bien. Exacto. Y una vez que ya no te sientes culpable, puedes empezar a tener una autoestima diferente. Porque no sientes que todo el mundo te está juzgando. La condenación de Satanás sobre el mundo es tremendo. Y no lo hace solamente a nivel espiritual, utiliza a mucha gente para condenarte. Desde que eres pequeño, pues te han dicho que no sirves para nada, que eso no es tu don, no te metes a jugar fútbol, no eres bueno para eso. Bueno, porque a lo mejor fallaste en un gol, pero eso no quiere decir que no puedes seguir ahí. Y te puedes entrenar. Y te puedes entrenar y mejorar. Porque yo veo muchas veces gente que acaba sobresaliendo en algo que no se veía a primera vista, pero se esforzaron. Josué no creo que se sentía líder como Moisés lo era. Por eso 3 veces en el primero capítulo de Josué Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Porque a veces tienes que tener hambre y sed de sacar lo que está ahí en lo profundo de tu persona. Qué tremendo eso, porque estamos hablando de la zona de comodidad. Eso sí. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de la zona en donde todo pareciera que pudiera estar bien, pero sabemos que no está bien, pero no tenemos ese empuje, esa fuerza de buscar salir adelante.
Es impresionante la cantidad de gente que se conforma con una mediocridad. Y Dios no nos ha llamado a la mediocridad. Para nada. Al contrario, ¿no? Murió para que fuéramos cabeza y no cola. Pero mira, si hablamos tener hambre y sed, no es solamente tener un buen deseo de hacer las cosas. Es ir mucho más allá de esto. Es ya tener una gran necesidad, ¿no? Que rebasa una pequeña reflexión. La persona que verdaderamente tiene hambre y sed experimenta un dolor, una desesperación para lograr algo para agradar a Dios. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Claro, llegó a la desesperación. Sí, exacto. Le Tocó pasó fondo, ¿no? Tocó fondo, como sí, decimos. le pasó a esta mujer que no era judía y que vino porque su hija estaba endemoniada. Y aunque Jesús le dijo, yo no vengo para ti, yo vengo para los míos, ella tenía esta desesperación, este hambre de resolver este problema, que Dios dijo, wow, qué fe, qué hambre de resolver su situación. Claro. Lo vemos en lo natural, un poco. Está comprobado que cuando estamos en una situación de temor, de una catástrofe, por ejemplo, Sí. Un ejemplo puede ser en medio de un temblor o en medio de una situación que está fuera de tus manos, ¿no? Hay algo natural en el cuerpo, que es adrenalina, Ajá. que en ese momento sale esa sustancia que es provocada por el temor, esa ansiedad de decir que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Sí. Que en lo natural Dios puso ahí para sobrevivencia. Sí, exacto. Y a veces hacemos cosas que en nuestras fuerzas naturales, normales de todos los días, nunca hubiéramos logrado hacer, pero en ese momento hubo algo que te dio un punch, un empuje, ¿verdad? Para sacar fuerzas, no sé, sobrenaturales, de verdad, Sí. diferentes, Sí. para lograr algo y rescatar o salvar una situación. Uh-huh. Ese es el tipo de desesperación que Dios está hablando cuando le dice, ten hambre de mí. Eso Ten es. esa necesidad de sobrevivencia que solamente Él te la puede dar. Cuando estamos en una situación difícil, puede ser un accidente, puede ser una situación donde no sabemos qué voy a hacer. Uh-huh. En ese momento tenemos que estar preparados para ir y buscar la mano de Dios. Señor, yo he escuchado de ti. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú me puedes rescatar de esta situación que yo ya no sé cómo reaccionar. Me rindo a ti, rescátame. Uh-huh. Tengo hambre de ti. Sí, exacto. Tengo ganas de buscarte a ti porque sé que tú eres el único que me puedes contestar. Sí, así es. Y este hambre y sed nunca debe de ser saciada. Tenemos que seguir, porque mucha gente tiene hambre y sed de salvarse, de ser libre del pecado. Y con esto ya se conforma. Tenemos que seguir con hambre de otra cosa. Hambre de tener paz, hambre de vivir constantemente en gozo, hambre de poder hacer cosas grandes y ser usado por Dios. No decir, bueno, soy salvo, ya me conformo. No, Dios tiene planes a partir de la salvación. La salvación no es un fin, es un inicio, es un arranque de una nueva manera de vivir. Entonces, sí buscamos a Dios para salvarnos y ser libre del infierno, pero ¿qué hay después? Pide más. No te quedas donde estás. No, tienes que seguir con este hambre de seguir a Cristo y de conocer. Como yo no me acuerdo quién fue, si era Bartimeo o otro que fue sanado por Jesús, y que a partir de este momento él tenía hambre y sed de ser liberado de su ceguera. Pero después de esto empezó a decir, yo no me lo suelto. Yo quedo con él todo el tiempo, Claro. porque sí,
Yo quiero realmente conocer la vida que Él me dice. Tengo sed de justicia, tengo sed de ver las cosas cambiar en mi vida, tengo sed de tener otro estilo de vida y no estar bajo el yugo del mundo, ya que se hace la justicia a mi favor. Yo voy a aprovechar la justicia en su plenitud, no solamente por un momento. ¿No? Y es ahí donde mucha gente se ha conformado a veces y no ha alcanzado los niveles donde tienen que estar porque se les acabó el hambre. Y eso no Claro, está correcto. claro. Tenemos que siempre querer ir por más. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana es nunca conformarnos con el nivel que hemos logrado. La vida cristiana es un progreso. Es de escalón en escalón, es de gloria en gloria, pero nunca debemos de conformarnos en que ya llegamos a un nivel. Siempre tenemos que anhelar más y más y más. Y lo que es hermoso es que entre más anhelamos, más nos dan. Exacto. Sí. Y hay tantos consejos para seguir teniendo hambre y sed. Pablo estaba muy pendiente de esto y cuántas veces a Timoteo le daba muchos consejos para mantenerse en esto. Dice, por ejemplo, en primera de Timoteo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. No te rindes, escoge la batalla correcta, ¿no? La fe, obviamente, mantener la fe. Dice también que se tiene que nutrir con las palabras de la fe. También le dice otra vez a Timoteo, todo eso es para Timoteo, ¿no? Disciplínate a ti mismo para la piedad. No te rindes con lo que está pasando. Ten hambre y sed de más cosas. Busca, como dijo Jesús, la prioridad de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es de ahí que viene todo. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ten hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, sí, de las reglas del reino de Dios. También dice ahí a Timoteo, trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Otra cosa que dijo, no descuides el don espiritual que hay en ti. Sigue con esto. El don se puede perfeccionar. Lo vemos en los dones como por ejemplo sanidades. Puedes perfeccionar el don de sanidad entrenándote, teniendo hambre y sed de hacer más y más sanidades o más milagros o dar más palabra de ciencia o más palabra de sabiduría. Todos esos dones vienen y se perfeccionan. Y se tienen que perfeccionar ¿para qué? Para la edificación de los santos y de la iglesia. Entonces, cuando no tienes hambre y sed, mantienes también la iglesia en un nivel sin crecimiento. Todos tenemos que crecer para bendecir más a los demás. Y ahí es donde a veces vemos una iglesia cómoda. Es que caemos en un conformismo, como hablamos hace rato. Nos conformamos y pensamos que, bueno, pues a lo mejor un día las cosas van a cambiar. Y lo triste de eso es que nos conformamos a vivir de manera mediocre. Sí. A ya no luchar, a ya no buscar por más. Yo he escuchado gente que dice, no me pagues más, porque si me pagas más me vas a exigir más. Sí. Sí. Qué tremendo. Sí. O sea, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿No? Y probablemente esas personas viven en una pobreza, viven en una carencia, viven al día. Si viene una situación, a lo mejor se mueven un poquito para irle a pedir prestado al compadre. Sí. Viven una vida tan
lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Si la justicia de Dios está en nosotros, quiere decir que legalmente todas las bendiciones de Dios nos pertenecen. Así es. Por supuesto. Para eso tenemos a el enemigo que se llama el ladrón, porque quiere robar la bendición. Pero nosotros, si seguimos los consejos de Pablo, todo lo que dijo a Timoteo. ¿Por qué hablo a Timoteo? Porque Timoteo era el líder de Éfeso. Entonces, era una iglesia importante para Pablo, una iglesia difícil también. Y estaba animando, diciendo, si tú el líder tienes este fuego, este hambre y sed de la palabra, lo vas a transmitir a tu iglesia. Porque la iglesia tendrá la pasión de su líder. Si el líder está apagado, la iglesia se va a apagar. Así es. ¿No? Entonces, tenemos que siempre tener este fuego. Mira, sigue Pablo diciendo, aviva el fuego del don de Dios. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate a vivir en la justicia, en la bendición, en las bienaventuranzas que Jesús nos enseñó. No te quedas sufriendo. Ponte por encima de todo sufrimiento, de toda persecución, porque pues, había mucha persecución ahí. Los griegos no son gente fáciles de manejar, son intelectuales, tienen ya cientos de Dios. Entonces llegas con uno más que dijeron a Pablo, es interesante, ¿no? ¿Qué dijo Agripa? Por poco me convenciste, ¿verdad? Porque esta gente lucha. Y nosotros con nuestro hambre y sed nos perfeccionamos para tener los argumentos, para llegar a la gente. Cuando ven una pasión y cuando ven los frutos de la pasión, la gente empieza a conectarse. Porque todos tenemos sed y hambre de algo. Muchas veces no sabemos de qué. Claro, y muchas veces lo equivocado. Exacto. Pues es como un niño cuando no crece, tiene hambre y sed de los chetos, de las papitas, de todo esto. No de un pescado ahí como al vapor, ¿verdad? Porque pues vamos por lo que es fácil, por lo atractivo, lo que no cuesta esfuerzo. Pero después acabamos con problemas. Y es lo mismo en lo espiritual. Por eso Pablo sigue hablando a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿No? Busca lo que te conviene, busca lo que Dios quiere que tú tengas. ¿No? Sé sobrio en todas las cosas. No exageras, no te pierdes en exageraciones. Organiza bien tu vida. Vive dentro de la justicia de Dios para que seas bendecido. Y después él termina diciendo algo tremendo a Timoteo. ¿Sabes? Tuve tanto hambre y sed de la palabra que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que pasa con la gente que tiene hambre y sed de la voluntad de Dios cumplida en su vida. Eso es lo que logramos. Entonces, ¿qué sucede? Pues finalmente lo que dice Jesús en este capítulo, ¿no? Dice, finalmente seremos saciados. Quiere decir, satisfechos con la vida que estamos viviendo. Ese es el plan de Dios. Ese es el anhelo de muchos. Sí, exacto. Pero lo perdemos por ir por otras cosas. Acabamos para este programa aquí. Vamos a seguir hablando de esto porque es importante que todos vivimos felices en esta tierra. Entonces compártelo, suscríbete al canal y recuerda, siempre en victoria.